El día que nadie te entendió, Dios sí te vio. Esa mañana la luz llegó como una promesa rota. El sol quemaba el frío con dedos de oro, la tierra olía a humedad vieja, y en el corral Moro rascaba la pared con la cabeza, inquieto. Don Elías estaba sentado en el umbral de su casa de adobe, las manos negras de trabajo sobre las rodillas, mirando al animal como si en él se concentrara la vida entera de su familia. Para él, Moro no era solo un mulo, era la memoria de temporadas buenas y malas, el sudor compartido con su esposa ya ida, el sostén de las siembras y de las noches en vela. El finquero, vestido con botas limpias y voz de ciudad, se acercó con la oferta en la boca, monedas dobladas en un saco, promesas de comodidad y cuentas claras. La oferta brilló tanto como las arrugas del finquero, y en el pueblo corrió como agua caliente. «Véndelo y asegura tu vejez», dijeron algunos. «Es una locura no aceptar», murmuraron otros. Don Elías escuchó, miró a Moro y negó con calma. Había algo en sus ojos que no permitía negociar. El mulo levantó la oreja y dio un suspiro antiguo, como si supiera que aquella decisión no era solo de mercado. La gente no entendió, la murmuración creció. Algunos llamaron a don Elías obstinado, otros tacaño. En la plaza, frente a la tienda de telas, se tejieron historias sobre lo que haría con el dinero. Nadie preguntó cómo dormía aquel hombre cuando su esposa ya no compartía la cama, o cómo había aprendido a esperar sin quejarse. Nadie vio la fibra de su resistencia, la forma en que sus manos se habían acostumbrado a la espera. La primera noche que siguió a la oferta, el silencio bajó como un paño. La luna arrancó luz a la sombra, y el pueblo se quedó discutiendo la decisión ajena. Cuando amaneció, Moro no estaba en el corral. La ausencia se sintió como un golpe en el pecho. Huellas difusas en el barro mostraban que alguien, o algo, había llevado al mulo lejos. La gente sintió la ocasión perfecta. ¿Ves? Si lo hubieras vendido, te dejaste engañar por el cariño. Los juicios rodaban como piedras por la calle principal. Don Elías, sin embargo, no alzó la voz. Caminó despacio siguiendo las huellas, como quien respeta un misterio. No dijo que era buena ni mala suerte. Dijo otra cosa, con voz baja, sin buscar convencer. No conviene apresurar un juicio. A veces lo que parece pérdida oculta otra cosa. Sus palabras, simples, sonaron a lección vieja. La noche tuvo más amigos que enemigos. El pueblo, hambriento de certidumbres, dio por hecho la desgracia y alimentó sus palabras con especulaciones. Los niños jugaron a fingir que eran finqueros y vendían mulos imaginarios. Los mayores se inclinaron al cuchicheo. Mientras tanto, en la sierra cercana, la brisa trajo rastros de olor a heno, y en la vereda se escuchó un relincho que prometía cambios. Días después, sin anuncio ni trompeta, Moro regresó. Pero no venía solo. A su costado llegaron otros mulos, más delgados, con crines enredadas y ojos que parecían traer historias de jornadas largas. El pueblo quedó boquiabierto. Algunos vieron en aquello una señal de fortuna, otros interrogantes nuevos. Los mulos empezaron a trabajar la tierra que antes estaba pequeña. Eran animales que multiplicaban capacidad y, con ella, la expectativa. Mateo, el hijo de don Elías, un joven de manos firmes y sueño grande, vio la posibilidad como quien mira una puerta que se abre de pronto. Mateo no era un chico que se conformaba. Había pasado las mañanas aprendiéndole al mulo a obedecer, a perder el miedo de ser guiado. Cuando vio a los nuevos animales, pensó en los planes que podrían aceptarse con una finca más grande. Una parte para sembrar alimento, otra para pagar deudas y un poco, quizá, para que la gente dejara de comentar. El pueblo, que antes lo había criticado, empezó a mirar con apetito renovado. Pero la esperanza no es dócil, exige trabajo, valiente y a veces torpe. Decidió domarlos. Al principio fue quietud, manos de joven tanteando pelaje, voz paciente, la mano que apriete el hocico para encontrar la confianza. Los mulos, sin embargo, venían de jornadas inciertas y guardaban dentro ciertos temblores de libertad. La tarde en que Mateo quiso demostrar que todo podía enderezarse, el cielo tenía esa luz de cuchillo que obliga a apresurarse. Un error, un paso mal calculado y la tierra mostró su lado más rudo. Mateo cayó. Un crujido seco indicó que algo se había quebrado.
La pierna sangraba y el dolor vino como un trueno. La noticia corrió en suspiros, y entonces reapareció la vieja tribuna de juicios. «Te lo dije», susurraron algunos. Otros, con más dureza, afirmaron que la familia pagaría la necedad. Las mismas bocas que días antes vitoreaban la visión nueva, ahora se regodeaban con la caída. En la cocina de la casa, don Elías limpió la herida con manos expertas. No hubo reproches, solo cuidado. Arregló una tablilla tosca para inmovilizar la pierna y miró a su hijo con una mezcla de ternura y firmeza. «Aprende a no declarar lo que no sabes», dijo don Elías. No era reproche, sino enseñanza. La vida tiene giros que no caben en la prisa del juicio. Aguanta, hijo. Mateo, tendido sobre paja, escuchó y sintió el calor de la voz como si fuera una venda. En la aldea, mientras Mateo se recuperaba con lentitud, los rumores tomaron otro rumbo. Del pueblo cercano llegaron noticias que nadie quería escuchar. El país estaba en movilización. Los comandos del ejército pasaban ofreciendo carne y promesas, y a muchos jóvenes la conscripción les llegó como una sentencia. El reclutamiento no era una fábula, era hierro y silbido, era despedida con manos temblorosas, era la certeza de que algunos no volverían. El ejército se llevó a quienes estaban en condiciones de marchar. A muchos los llamaron héroes, a otros simplemente los llevaron. Familias enteras dieron su bendición en la plaza, con sonrisas forzadas escondiendo miedo. La gente, esa misma que criticó antes, alineó su dolor en columnas de orgullo y dolor. Había llamadas de despedida y llamadas de angustia. Don Elías se quedó en su casa, haciendo lo que pudo. Arreglar la venda de Mateo, preparar sopas, mirar a la tierra como quien espera una señal. La pierna de Mateo no sanó rápido. Los días eran largos y la noche traía consigo el rumor de botas y motores en la distancia. El joven veía, desde la puerta, pasar a los que se iban. Sus ojos, antes llenos de proyectos, ahora se llenaban de imágenes que no podía cambiar. A veces la culpa visitaba su pecho. «¿Qué oportunidad perdí?», pensaba, pensando en los mulos, en la posibilidad de mejorar la finca. Otras veces, un silencio más profundo le decía que algo, en ese accidente, era quizás una protección. No conviene decir que Dios obrará así siempre. No es justo convertir una herida en promesa automática. Pero en la casa de don Elías, la presencia de lo divino se sentía como una atención silenciosa. Había en la voz del Padre algo de certeza que no doblaba la desesperación. «No digas todavía que esto es castigo o bendición», repetía. «Observa, el tiempo tiene cosas que revelar». Cuando la lista de los que no volvieron llegó, la comunidad se quebró. Cartas que llegaban a medias, nombres que se borraban de fotos, ropa que volvía con marcas que no pedían explicación. La plaza, donde antes se había especulado con las decisiones de don Elías, ahora se llenó de luto y de preguntas. Los que en voz alta juzgaron al hombre por no vender su mulo, comenzaron a escribir cartas pidiendo perdón en silencio. Nadie pidió perdón por el hambre de rumores, porque el orgullo no se rinde fácil. Una tarde, un pastor de la comunidad, al pasar por la casa de don Elías, se arrodilló sin palabras. Los vecinos que antes lo señalaron le ofrecieron pan con manos temblorosas. Entraron, miraron la tablilla que sostenía la pierna de Mateo y comprendieron la dimensión de la palabra que habían despreciado. No era celebración, era reconocimiento doloroso. Don Elías, sin alzar bandera, miró a la gente con compasión. No hubo triunfalismo ni exhibición, solo una mirada que parecía decir: lo que fue visto por algunos como fracaso, tuvo ojos que lo observaron con cuidado distinto. Mateo, que había pasado noches enteras imaginando un futuro robado, escuchó los pasos en la calle y oyó, por primera vez, el silencio de la comunidad. Fue un silencio que traía vergüenza, sí, pero también una oportunidad para que emergiera algo nuevo: humildad. Uno a uno, los que habían juzgado vinieron a decir lo que la garganta les permitía. «Perdón, nos equivocamos, no supimos ver». No eran palabras limpias, pero eran reales. En un ocaso dorado, cuando el sol parecía recoger sus cosas para dejar espacio a la noche, Mateo y don Elías se quedaron fuera, sentados en un tronco. Las sombras alargaban sus figuras y el viento calentaba los rostros.
El joven dejó que el silencio se extendiera antes de hablar. Papá, dijo con voz sin raír por el arrepentimiento sino por la contemplación, sentí que nadie me entendió. Me sentí como un error en una historia que no era mía. Elías miró al hijo con ojos que habían visto cosechas y sequías, funerales y matrimonios, épocas de abundancia y épocas de espera. A veces te creerán culpable, hijo, otras veces te aplaudirán. Entre una cosa y otra hay un ojo que no se cansa de verte. No es que te libre de heridas siempre, no es que lo use todo para consolarte como si el dolor no existiera, pero hay una mirada que te acompaña aun cuando todos los demás miran para otro lado. Dijo esto sin jerga, con palabras campesinas que entran directas al pecho. Mateo, que ya no quería fórmulas ni juramentos, puso la mano en la tabla que sujetaba su pierna y sintió, por primera vez en semanas, una especie de paz que no era ausencia de miedo. Era presencia, no del ruido de la opinión pública, sino de algo que insiste en ver la vida en su totalidad, la paciencia, el peso de una decisión, la intención de un gesto. Dios vio lo que nosotros no vimos, pensó, no como una sentencia que borra la tragedia, sino como una luz que ilumina diferentes capas de la misma noche. La comunidad con el tiempo empezó a reparar. Las miradas ya no eran de juicio fácil, algunas se volvieron de cuidado, otras de simple consternación. El orgullo, que pesa como un saco, se dejó en la puerta de las conversaciones. En el mercado, la gente hablaba de las pérdidas y de las ausencias. Algunos ofrecían ayuda para los que quedaban. No todo se arregló con palabras. La guerra dejó cicatrices que no se cierran en una tarde de perdones. Pero las manos que antes señalaban comenzaron a tenderse. Con el paso de las estaciones, los mulos trabajaron la tierra y la finca encontró su ritmo. Mateo aprendió a mover el mundo con una pierna más lenta, con paciencia antigua. Su juventud no se perdió, cambió de forma. Entendió que la vida no siempre da lo que se espera, pero sí da nombres y rostros que ayudan a caminar la ruta. Aprendió a agradecer por lo que lo sostenía, el pan que hubo, la sonrisa de un vecino que se atrevió a ayudar, la voz de su padre que nunca habló con acusación. En más de una ocasión, cuando alguien se acercaba con la misma prisa de siempre, don Elías repetía su máxima con voz serena: «No declares pronto si algo es bueno o malo, deja que los días completen su cuenta». No lo decía como excusa para la inacción, sino como llamado a la paciencia atenta. Y añadía: «Agradece lo que tienes y vigila con amor lo que crees haber perdido». Estas enseñanzas no cambiaron todo de inmediato, pero fueron llovizna que poco a poco humedeció la tierra reseca del pueblo. El espejo de la historia, sin embargo, no dejó de reflejar la crudeza de la realidad. Algunos no volvieron. Las familias que quedaron compusieron nuevas constelaciones de memoria, fotografías en la pared, conversaciones que se volvieron himnos de recuerdo, nombres que se pronunciaron con reverencia. No se trató de transformar la tragedia en consuelo fácil, se trató, más bien, de reconocer que en medio del dolor puede surgir la atención verdadera, y que esa atención a veces se manifiesta en otras formas de sostén. A quienes se sienten incomprendidos en su trabajo, en su familia, en su comunidad, les diría que no pierdan la mirada hacia lo que sostiene. No es sencillo soportar el juicio cuando duele. No es simple permanecer firme cuando todo empuja a vender lo único que nos liga a una historia. Pero en la casa de don Elías aprendieron que la verdadera visión no depende de la multitud. Hay ojos que ven cuando nadie mira, y esa visión a veces sostiene lo que el ruido hubiese arrancado. Si hoy te sientes aislado, incomprendido o juzgado por decisiones que otros llaman locuras, recuerda que tu valor no depende de la opinión que circula en la plaza. Recuerda que hay una atención más profunda que no se agota en rumores ni en anuncios de fortuna. No prometo que todo dolor se convertirá en salvación, ni que cada pérdida tendrá un final feliz visible. Lo que sí sostengo es esto: no estás invisible para aquello que mira con fidelidad.
Aún en la noche de la incomprensión hay quien mira y cuenta, y en esa mirada muchas cosas pueden abrirse. Si esta historia resonó en tu vida, escribe en los comentarios la frase "todo tiene un propósito", para recordarnos que la paciencia y la fe no son ingenuidad, sino herramientas para ver con más claridad. Comparte con alguien que hoy se sienta juzgado. Sus palabras pueden ser un alivio. Al cerrar esta historia, quiero dejarte una invitación sencilla. Cuando sientas que nadie te entiende, detente, respira y busca la verdad que resiste al ruido. Agradece lo que aún tienes, guarda silencio ante la prisa de los juicios y confía en la mirada que no se cansa. La providencia no es garantía automática, pero sí es memoria que acompaña y revela con el tiempo. Si esta historia te tocó, suscríbete para escuchar más relatos que buscan consuelo y esperanza en medio de la vida cotidiana.